Uno, dos y tres. Felicidades, Sofía, en tu día. Que lo pase con mucha alegría. Muchos años de paz y armonía. No, felicidad, felicidad. Pero pongamos pausa, que todavía en esta historia Sofía no ha cumplido sus 26 años. Así que acompáñame a disfrutar lo que fue mi última semana con 25 años. Pero antes quiero hacerte una pregunta y que me la respondas o te la respondas. ¿Tus días antes de cumplir años son especiales? Buenos días. Estoy muerta en vida. Ayer me acosté como a las 4 de la mañana, terminando de editar un videíto, porque tenía que aprovechar para evitar que pasara como amanecemos hoy. Ya ustedes saben, en esta cosa no voy a hacer como el otro, que va a ser una semana conmigo donde no tuvimos corriente. Ya ustedes lo saben, va a ser una semana conmigo donde no vamos a tener corriente, pero esta está dedicada a que es la semana de mi cumpleaños. Vamos a ver todo lo que vamos a hacer a lo largo de ella. Puede ser en base a mi cumpleaños o normal aquí en la casa. Pero bueno, ya saben. Entonces estoy muy cansado. Me despierto. Han pasado como 4 horas y son como las 9 ya, no sé. Unas 5 horas, pero me estoy despertando porque tengo demasiado hambre. Si no, siquiera durmiendo. Porque total, ahora no puedo trabajar tampoco. Ya ustedes saben. Así es la vida, así, en este país. Nada, me voy a parar de la cama, me voy a asear, a cambiar y de todo. Nos seguimos viendo. Chaito. Hoy es lunes 4 de marzo. Para que sepan cuándo fue que comenzamos. Bueno, ya nada. Esto de aquí, ahora ustedes me están viendo, pero aquí ha pasado un buen rato. Si acaso han pasado como unas 2 horas, porque me preparé el desayuno, me aseé, revisé el video que es el que deben estar viendo hoy. Quiere decir que ya ese video ustedes lo vieron cuando estén viendo este que está acá. Lo estaba revisando y había algunos errores, entonces arreglé los errores. Luego estaba contando para que no se me apagara la computadora porque se me iba a apagar. Bueno, les cuento que el video terminó de exportarse en 4% de la computadora. Me da un miedo que se me rompa la máquina por eso, pero bueno, tenía que hacerlo sí o sí porque ese video se los tengo que subir hoy. Entonces ahora estamos aquí, que miren esto hermoso aquí, miren, todo lo que tengo que fregar. Mi cocina es uno de los lugares en la casa que menos me gusta, y para que vean es el lugar que normalmente yo más disfruto porque a mí me gusta mucho cocinar, pero es verdad que es el lugarcito de aquí a la casa que más destruido tenemos. Por eso he dejado de hacerle muchos de los videos que le hacía de cocina porque me da vergüenza como tenemos esta cocina, pero bueno, es una realidad. El cubano como que se ajusta su dinero al tema alimentación y a veces se le está cayendo la casa encima, pero como la comida es tan cara y todo este tipo de cosas, y bueno, porque hay que comer, como que destinamos nuestro dinero a el tema alimentación y a veces vamos dejando de lado cosas que también son necesarias. Pero ya les digo, si no, no comes, y bueno, cuando tienes un niño en casa es un poco más difícil. Las personas que están aquí me están viendo y son cubanas y son familias y son madres de familias o son padres de familias, confirmarán que si tienes una casa en construcción o cualquier cosa y la cosa aprieta y se pone mala, pues se prioriza más el tema alimentación que cualquier otra cosa, porque bueno. Y bueno, nada, esta cocina está destruida. Realmente, les cuento, nosotros hace un tiempo atrás, pues como que la tubería se nos reventó. Esta tubería está bastante viejita porque esta casa está ya bastante vieja. Pero el compañero Cristian Olazábal, mi amigo, que ustedes lo conocen, pues aquí habían como unas cucharitas pequeñitas, ¿saben? Como de postre, y él fregaba y no se daba cuenta, y yo veía que desaparecían las cucharas, y parece que las cucharas se fueron por el tragantico del fregadero y fueron tupiendo al punto que reventaron la tubería. Entonces, pues lo que tuvimos que hacer es hubo que quitar la tubería, hay un cubo debajo, la parte de abajo que es donde cae el agua, pero además de eso,
para evitar, porque eso ya está en unas condiciones que obligatoriamente hay que romper, hay que cambiar tuberías, hay que poner nuevas cifras, hay que hacer muchísimas cosas porque realmente eso está destruido y cuando el plomero vino nos dijo que costaba muy caro. Entonces lo que hicimos fue que en esta cubetica pues fregamos encima de la cubetica, después yo o el que esté fregando coge la cubetica, va, la bota en el tragante o en el vertedero y así vamos fregando. Esto se repite, ¿saben? El botar la cubetica se repite alrededor de unas 20 veces a lo largo del momento en que está fregando. Es bastante pesado, yo lo odio realmente, pero bueno, hay que fregar porque imagínense. Y entonces ahora está todo este desastre porque está lo de anoche, que anoche me puse a trabajar y me quedé hasta las 4 de la mañana, como ya les expliqué, trabajando, entonces no fregué. Y pues nada, lo de ahora por la mañana. Hay unas cuantas cosas, eso se los puedo asegurar. Vamos a ponernos a fregar. Esta cubetica igual se ensucia, ahora hay que coger y también cuando termine de fregar, fregarla. Además de eso tenemos puesto otra cosa ahí que es más o menos para que si el agua cae, una cosa cuando yo termine se las voy a enseñar. Tenemos puesto lo que viene siendo de los espaguetis. ¿Saben? Lo que es para colar los espaguetis, bueno, lo tenemos puesto debajo de la cubeta para que si se cae algún agua o algo, eso la cuele y no, pues, haga más desastre. Aquí voy con la cubeta a botarla. Pues miren, no sé si aquí me ven, aquí es donde entonces, aquí está el tragantico. Yo lo boto aquí, pero realmente lo ideal sería botarlo en el vertedero, pero el vertedero también me da asco y está ahí al doblar. Lo ideal sería porque, bueno, ese es el tragante del medio y por ahí pasamos, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, uno después más o menos ahí lo barre y ya. El otro, estoy contenta porque en el otro vlog semanal conversé bastante y el vlog les gustó. Ahora estoy fregando con este detergente que me dejó mi abuela, que está bastante bueno. Pero realmente aquí normalmente fregamos con un jabón. Ponemos un jabón de lavar y bueno, fregamos. Estoy ansiosa porque llega el día de mi cumpleaños, porque Dula me tiene una sorpresa, no sé qué es. Lo que vamos a estar haciendo aquí es que vamos a grabar hasta el día exactamente, hasta las 12 del día de mi cumpleaños, y ya después yo les voy a poner un vlog específico del día de mi cumpleaños, porque si no este video va a durar 200 horas. Buenas noches, no nos vemos más por hoy. Me pasé toda la tarde con dolor de cabeza, pero no creo que es como que me sienta mal porque me va a caer catarro o algo. Creo que es que tengo demasiado estrés por la situación de la corriente y demás, pero me prometí que a partir de mañana me voy a coger más lucha con este tema porque al final hay que seguir viviendo con eso. Aparte de eso, yo soy migrañosa y demás, y bueno, parece que todo el día de hoy, porque hoy todo fue una locura tremenda. Ahora les explico rapidito por qué. Yo estaba disgustada porque yo quería empezar a ir al gimnasio, que hablé con Dula para que me prestara un dinero porque yo les había explicado que había dejado de ir porque no nos daba el dinero, ya que como Dula no estaba trabajando, pues solo estaba con mi dinero, ¿saben? Como sosteniéndose la casa. Pero bueno, ya Dula empezó a trabajar y demás y al final se hace ese gasto, pero para mí es conveniente porque primero hago ejercicios, que es importante. En mi casa al final digo que los hago y no los hago y eso me motiva. Y número 2, salgo de la casa, que yo me paso casi todo el tiempo aquí. Estoy obstinada, estoy aburrida, estoy aquí sola, me da ansiedad. Y pues bueno, ese no es el punto. No pude empezar al final porque el objetivo fue, yo terminé de editar el video anoche, el que ustedes vieron de mi presentación, y el objetivo era subirlo por la mañana. No pude subirlo porque no había corriente. Quise esperar a que viniese la corriente. Vino la corriente, cuando vino la corriente se pasó casi 2 horas subiéndose el video y cuando se subió, que lo empezamos a ver, pues también bien me quitaron la corriente. Que en resumen, hoy fue todo el día una tragedia y quizás mentalizarme con toda esta situación pues me dio un poco de migraña. Todavía me duele un poco la cabeza y bueno, ya me voy a acostar y vamos a ver qué pasa mañana. Voy, mi amor. Y recuerden que en esta semana vamos a estar haciendo cambios de look y una pila de cosas, así que nada. Besitos y nos seguimos viendo, que ya la niña me está llamando para ir a acostarnos. ¿Estás muy cansada? Tú siempre estás muy cansada.
Más que mamá seguro no estás. Buenos días. Ya Anita está lista para irse para el círculo. Aquí es tempranito, son las 7 y pico. Yo estoy muerta. Tengo un dolor en la columna. Ya les dije ayer, no sé si es que me está cayendo el catarro o si es el estrés aquí. ¿Qué, mi vida? ¿A dónde quieres ir? Y bueno, nada, ya ella se va ahora. Ya el papá la va a llevar ahora. Y yo me voy a arreglar a ver si puedo ir hoy al gimnasio. Vamos a ver. Te amo. Miren esto, miren. Esto es, aquí esas cosas se le llaman mala crianza. Porque cuando ella tomaba, cuando lactaba, ya se le ha quedado como esa manía. Pero bueno, aquí esas cosas les decimos mala crianza. Ahora ella siempre mete su manito ahí. Si eres mamá y has tenido hijos, cuéntame si te ha pasado así lo mismo, ¿no? Se está quedando dormida, ella tiene un sueño, porque se porta mal para dormirse por las noches. Y por esa razón, entonces después está rendida por la mañana. Miren sus ojos. Quiero mostrarles qué hacemos nosotros para tener agua para tomar. ¿Por qué? Porque les explico. Número 1, el color del agua que está saliendo en la llave es una asquerosidad. Palabra muy fea, pero es una realidad. El agua es oscura, como si fuera tierra. Nosotros en Camagüey creo que típicamente siempre hemos tenido un problema con ese tema. Incluso las personas que vienen de otras provincias dicen que el agua de Camagüey sabe a tierra. Está saliendo muy oscura con todos los problemas que hay con el agua y bueno. Entonces, de todas formas, existiese esta situación o no existiese, nosotros siempre hemos comprado agua porque a mí esa agua, yo por muchos años de mi vida tomé agua de pozo. Ahora que lo que tenemos es eso, que es acueducto, ¿no? Pues no me cae bien, me enfermo, me da malezas del estómago, todo. Es como que mi flora intestinal no está adaptada a tomarme esa agua. Y bueno, y Dafne tampoco se le puede dar esa agua, que se le tendría que hervir o comprarle agua. Y nosotros lo que hacemos es que compramos un agua que la vende un privado aquí, que no la vende cara, la vende bastante económica, que es agua ozonificada, que esa sí Dafnita la toma igual, es la que toma Dafne desde que nació. Yo nunca le he tenido que hervir agua a Dafne ni nada y nunca le ha caído mal, nunca le ha dado diarrea, nunca le ha dado nada. Y bueno, esa agua no sé cuánto cuesta, yo después le pregunto a Douglas y se los pongo a ustedes por acá abajo para confirmarles bien. No sé si el porrón es 100 y pico pesos cubanos, creo que es lo que cuesta el porrón de 20 litros. Ya les digo, yo después le confirmo bien y pues miren, aquí está el porrón, este es el porroncito que nosotros compramos y bueno, llenamos esto. Bueno, ando en un visitaxi aquí en Camagüey, miren cómo es los visitaxis. Ahí adelante se monta una persona que lo maneja, es como una bicicleta pero que tiene atrás como asiento. Voy ahora al hospital materno, a maternidad, que me tengo que hacer un ultrasonido. No estoy embarazada, señores, sino que me tengo que hacer por rutina, por unos como cólicos que me están dando, que parece que tengo algún desorden hormonal. Y bueno, no pude ir al gimnasio por la mañana, amor, si por la tarde me siento mejor, porque al final la leche con chocolate que me tomé por la mañana me cayó mal. Nunca tomo eso, pero hoy me lo tomé porque tenía un poquito de sed y me cayó mal. Este que ustedes ven aquí es el Hospital Maternidad de Camagüey y pues todo bien, señores, el ultrasonido me dio bien. Ahora voy a ver si cojo algo para irme porque esto está bastante lejos de la casa. Ando sin dinero, pero Dulo me dijo que allá en la casa él tiene un dinero ahí en una parte y entonces que lo pague.
huevito. Bueno, como pueden ver, hoy despertamos sin corriente desde las 5 de la mañana. Creo que es el día que más temprano en estos últimos tiempos nos han quitado la corriente. Antes sí le quitaban a esa hora, pero hoy nos las quitaron súper tempranito. Hoy ya es miércoles. Y pues hoy Dula tuvo que entrar más temprano al trabajo, así que estoy preparando a Dasnita. Estoy dándole el desayuno para de ahí llevarla para su escuelita, su círculo. Entonces aquí lo que hacemos es, por ejemplo, en el caso del desayuno de ella, siempre tratamos de tenerle huevo. Por ejemplo, ustedes saben, un fil de huevo aquí tiene 30 huevos, quiere decir que comprar un huevo da para los 30 días de la semana. Entonces eso es lo que hacemos, los 30 días de la semana, los 30 días del mes. Entonces lo que hacemos es eso, compramos el huevo, compramos el fil de huevo, si ahorramos 2.600 pesos o cogemos 2.600 pesos del dinero del mes para comprar el fil para ella, y de ese huevo nosotros no podemos comer. Cuando nosotros comemos huevo es que del huevo que dan en la bodega, ¿ya? Pues de ese huevo comemos. Aunque lo más inteligente sería de ese huevo coger, guardarlos y empatarlos con los del siguiente mes, y harían probablemente una buena cantidad nueva. Pero si hacemos esto, pues nosotros tampoco vamos a comer nunca, así que eso es lo que hacemos más o menos. Pero bueno, tratar siempre de que ella tenga su huevito. Hoy, por ejemplo, no tenemos aquí ni pan ni galletas. Si no tenemos más nada para darle aparte de huevo, yo voy a ver si le preparo una leche y ver si ella quiere comer unos cereales que le dejó mi abuela. ¿Quiere cereal? Para que no se vaya nada más con un huevito en el estómago. Ya te comiste todo el huevito. Aquí le tengo entonces un poquito de polvo guardado de leche para entonces prepararle la lechita. Este es el vasito de leche que le preparé. Ven, Cus, para que te la tomes. ¿Está rica? Tómate toda la lechita. Menos mal que tenía esa lechita en polvo ahí, porque aquí lo que dan es como 1 litro diario de leche por la bodega. Pero cuando eso tú lo hierves, eso es más agua que leche. Entonces prácticamente da por un vaso, que es el vaso que ella se toma por la noche. Ya. Estoy fundida de sueño. No, y anoche, bueno, ayer no les terminé de contar, pero ayer igual terminé con dolor de cabeza. No sé si es la vista, no sé si es catarro, no sé si es estrés, como les estaba diciendo, pero igual terminé con un dolor de cabeza, no les puedo explicar. Es que no puedo trabajar nada con estas cosas de los apagones, no puedo. No, los ladrones pagaron la corriente. Sí, mi vida, los ladrones apagaron la corriente. ¿Quieres dulce? ¿Y la leche? Tómate la leche, dale. No quiero. Ayer compramos estos dulcecitos, que uno de ellos va a ser mi desayuno hoy. Estaba esperando a estar regresando para no incumplir ni con ustedes ni conmigo misma. Pero bueno, ya es oficial. Hoy fui al gimnasio, me siento muy feliz por eso. Miren, ando con mi pomo de agua. Estoy muerta. Yo realmente, ¿cómo les explico a ustedes? Llevaba demasiado tiempo sin hacer ejercicio, así que estaba con una fatiga, pero bueno, empecé suave, ¿ya? No se crean que me maté tanto. Estoy cansada porque imagínense ustedes que no hice ni siquiera la mitad del peso que yo hacía y ya estoy muerta. Pero estoy feliz porque eso sé que me va a liberar mucho estrés. Sé que me hace sentir bien. Ah, estoy más gorda, señores. Yo estaba en 54 kilos, que era todo lo que me tenía deprimida, porque había bajado desde 60 a 54, pero ya estoy en 57. Subí solita en la casa comiendo. También llevo mucho tiempo sin mis crisis del estómago, que me dio en esta semana ahora, pero bueno, estoy mejor. Nada, nos vemos ahorita, que me da miedo que me lleven la cámara. Ah, miren, la iglesia que ustedes ven ahí atrás, no sé cómo se llama esa iglesia. Creo que es la de Cristo, pero bueno, no sé cómo se llama. El punto es que esa iglesia es la que queda en el cementerio de Camagüey. Algún día les voy a hacer un video, lo que tengo es que estudiarlo bien sobre el cementerio de Camagüey porque tiene cosas muy interesantes a nivel arquitectónico. Pues nada, vamos a
a vernos dentro de un ratico, que no me gusta mucho andar con la cámara en la calle sola, me da un poco de temor. No es como que tal vez pase muy a menudo, pero o no lo sé. Pero bueno, ustedes saben que yo soy bastante miedosa con esas cosas. Así que chaito. Bye. Buenos días de jueves. Hoy es jueves 7 de marzo, a un día de que sea el Día de la Mujer, que sería mañana. Y pues a 3 días de mi cumpleaños. Ay, señores, yo creo que esto está muy virado. Ayer no les grabé más porque, de nuevo, con dolor de cabeza. Yo tengo que admitirlo, el problema es la corriente. Yo tengo unas ganas de acabar de hacer un blog donde yo no tenga que hablar más del tema de la corriente, pero bueno, es nuestra realidad. Saben, como que ustedes están viendo un blog de mi vida, de mi día a día, de mi semana, de mis 48 horas, del tiempo que sea, y forma parte de esto. Entonces tengo que deshogarme. Yo quisiera no quejarme ni decir nada, pero es que es insoportable. Incluso ayer ya no grabé más porque ya determiné que la migraña me está dando por eso, porque ayer nos quitaron la corriente desde las 5 y pico de la mañana, 6 más o menos, y nos las pusieron a las 7 de la noche. 13 horas sin corriente, como les puedo explicar yo a ustedes. Y hoy amanecimos de nuevo desde las 6 de la mañana. Ya hoy me mortifiqué, hice una publicación en Facebook. Hubo un tiempo que como que me expresaba mucho y me calmé por mi madre, porque no sé, mi madre obviamente tiene miedo de que pase cualquier cosa y demás, y yo le entiendo porque yo también soy madre, pero llega un punto que uno se agobia que no puede más, no lo soporto. Entonces yo puse eso y me prometí que voy a tratar de coger calma, pero es que estoy tratando de ver cómo me organizo, porque el problema es que también me condiciona, aunque ustedes no lo crean, me condiciona el tema del dinero. Yo gano en YouTube, yo gano el umbral mínimo, ¿saben? Como el dinero mínimo. A lo mejor ustedes no saben cómo funciona YouTube, a lo mejor sí. Pero tú tienes que cumplir con un umbral para poder extraer tu dinero. Y pues si no hago ese umbral, pues no puedo extraer el dinero. Para ese umbral tengo que crear una cantidad de contenidos. Y entonces a los canales pequeños, como en mi caso, es un poco difícil llegar a ese umbral. Por eso ustedes ven que publico tantos videos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo prácticamente ni grabarles, ni subirles, ni nada, por el tema de la corriente asquerosa esta. Mira, el video de ayer se me subió, ustedes vieron, se me subió a las 11 de la noche. Les tengo un video preparado para el Día de la Mujer, súper bonito, porque es un poco así del tipo de videos estos que me gustan a mí, donde les cuento un poco de historia de la mujer y demás. Un guión que preparé con mucho amor y probablemente no se los pueda grabar porque es que necesito electricidad, necesito para poner la luz, necesito además de eso electricidad para editar. Estoy limpiando los zapatos cochinos, esos que ustedes están viendo ahí, para ir al gimnasio. Como ya les dije, calmarme. Yo uso estos mismos zapatos para todo, son los únicos tenis que tengo. Pero no importa porque con eso no tira. Como decimos aquí en Cuba, tirar es como que resuelve. A ver si cuando regrese ya la corriente vino, que lo dudo, porque aquí los picos de regresar la corriente son las 12 del día a veces. Cuando viene a las 12 la quitan a las 2 y después hasta las 7 u 8 de la noche. O, que puede suceder también, corrido como en el caso de ayer. Contarles, ya esto es punto de aparte porque hay que hablar de otras cosas. Hoy voy a ver, tengo que esperar que mi tía, creo que me va a pasar 5 MLC para ver si me compra el tinte que nos vamos a estar dando por aquí por el canal. Yo de loca, porque yo no sé ni darme un tinte en la cabeza, ni nada por el estilo. O pondré a adularme el tinte, no sé qué voy a hacer, para ver si me doy el tinte. Porque este pelo no se arregla, no les puedo explicar hace cuánto yo no me arreglo el cabello, por una promesa que hice de que no me lo iba a cortar y al final más nunca me lo he atendido. Saben, como que no le he dado más cuidados como tal y me quiero arreglar las uñas. Creo que esas son las únicas dos cositas que haré. Ya después les enseño también qué ropita me voy a poner, que no sé todavía, porque bueno, es la ropa que tengo aquí, no es que yo tenga una ropa nueva ni nada por el estilo. Es incluso ropa con lo que ustedes me han visto, pero bueno, vamos a escoger a lo mejor algo, un reelcito en Instagram donde pongo a escoger, o a lo mejor no, porque ando un poco desatendida del Instagram desde aquello que les conté en el otro video, que me puse un poco mal con el tema de que
me cuestionaron y demás, pues ando un poco apartada de allá y ando dedicada a ustedes. También es que no tengo ningún tiempo aquí de hacer nada con el tema del internet, porque cuando viene la corriente hay que ponerse a hacer las cosas de la casa. Imagínense, esto está de madre. En realidad yo quisiera decir de pi y ustedes saben lo que viene. Pero bueno, no podemos ser vulgar ni decir malas palabras. Por aquí por cámara, señores, porque cuando me altero, ustedes no se imaginan toda la cantidad de palabrerías que utiliza uno aquí en la casa cuando empieza a procesar que lleva demasiadas horas sin corriente. Ya terminé de coger las cosas, estaba esperando porque tenía que irme a las 10 hoy porque ¿cómo se llama eso? La entrenadora de gimnasio me dijo que fuera a las 10. Porque ayer no sé, ni iba a estar, no sé qué, una cosa de esa. Entonces, pues ya. Hoy amanecí con dolor de cabeza, no se me ha quitado. Vamos a ver. Y no me puedo meter más pastillas, no sé si es de estar fijando la vista, saben, como en la oscuridad. Podría ser eso también. Yo le bajé este brillo y todo, porque puede ser el brillo, no sé, me tendría que ir a medir la vista. Vamos a ver qué pasa con todo aquí. Dale, chaito, y nos vemos. Buenas noches. Bueno, hoy me tocó a mí la papa, hacer la comida. Estoy de nuevo con dolor de cabeza, señores. ¿Saben qué creo? Hoy estaba analizando y creo que es que cuando se nos va la corriente ponemos la luz de la motorina para alumbrar la casa porque no tenemos linterna y creo que ese foco es el que me está dando porque fíjense, yo me paso casi toda la mañana, a ver, porque yo soy migrañosa, entonces por la mañana tengo como algo residual ahí que me lo siento ligero pero no me duele y todo normal. Después yo estoy durmiendo el mediodía para poder hacer el trabajo por la noche. Cuando me despierto después de eso, un rato después es que me empieza a dar dolor de cabeza. Entonces no sé si es ese dormir, pero no tiene sentido que el dormir me dé dolor de cabeza. No sé si es como yo no estoy adaptada, tal vez por eso me esté provocando. No sé, tengo que preguntarle al neuro. Tengo que ver al neuro a ver qué es lo que está pasando porque no sé por qué me está dando esos dolores de cabeza todos los días. Fíjate que ya hoy no voy a tomar pastillas, pero estoy un poquito preocupada de que llevo demasiados días con dolor de cabeza. Normalmente a mí me da cuando estoy con la menstruación y esas cosas, pero bueno, no estoy todavía, ni me toca todavía. Hoy prácticamente no he usado el celular, que yo pensaba que era por estar fijando la vista en el teléfono. No me he sentado en la computadora y igual me duele cantidad. Y es aquí en este lado acá, que tal vez estoy como con una crisis. Yo antes me pasaba 15 días con dolor de cabeza. Y como no estoy tomando café y yo... Perdón. Y yo estaba adaptada a tomar café, pues tal vez, no sé. Bueno, miren lo que hice de papa. Miren, esto que ustedes ven aquí es picadillo mixto, ¿saben? Como que tiene de pollo, de puerco, de varias cosas. Y entonces las cositas amarillas que le ven es calabacita, calabaza. Y estos son guisantes verdes que creo que se llaman pitipuá. No es lo mismo, ¿no? Bueno, son guisantes verdes. Y ya, ese picadillo no le tengo que echar más nada porque es un picadillo que viene sazonado, entonces pues no tengo que echarle más nada. Ya está. Y la otra parte, que es la parte triste de todo esto, bueno, lo otro que hice fue arrocito blanco y ustedes ven esta olla aquí, esta parte es triste por los apagones, se nos ha descongelado el frío y se nos echaron a perder 5 litros de leche que se había conseguido para Dafne y los 5 litros se nos cortaron. Lo estoy convirtiendo en dulce leche, pero realmente, señores, con lo duro, lo caro que está conseguir leche, es de madre que suceda eso. Igual que les voy a enseñar, miren, esta es mi nevera. Estas cosas que yo tengo acá en la casa, todo lo que ustedes ven en esta casa, fue como adquisición, ¿saben? Como de mi madre, mi abuela, que cuando nosotros nos movemos por acá, hace, no sé, ya casi que 5 años, hace casi que 4 años, pues nos fueron dando algunas cosas y otras que estaban aquí porque esta casa era donde vivía mi mamá. Entonces, esta es la neverita que yo tengo, que por suerte la tengo porque ahí logro guardar las cosas. Ustedes van a ver ahora como si esto estuviera lleno, pero la mayoría de las cosas son habas con gordo, que es el cuero del puerco, con gordo de cerdo, que es como le llamamos en Cuba, que uno lo va guardando para cuando le haga falta sacar grasa, cuando se acabe el aceite. Pero bueno, ¿qué es lo que les quiero enseñar? Miren, ustedes ven, no sé si logran ver aquí, miren esto, miren cómo está eso descongelado. Entonces, por suerte tiene todo esto, que tampoco es bueno porque este escarcha hay que romperla. Y hay algunas cosas, miren, esto es un trozo de hielo
congelado, que está todavía congelado, ¿ya? Pero esto, miren como esto ya se está empezando a descongelar ya esta parte porque es que fueron hoy 14 horas y ayer 13 horas. Entonces ya ustedes saben, se empieza a complicar la cosita con el tema de la descongelación. Y yo, por cierto, no he verificado. También preparé esto, miren, esta ensaladita de col, acelga y una cebollita. Dile a Dula que venga ya que ya vamos a comer. Está espectacular. Con la calabacita que te gusta. Con la calabacita que te gusta. Aquí tienes que comer sano. Cuando yo no esté te vas a acordar de mi cantidad. A Cristian no le gustan las ensaladas. Cristian es mi mejor amigo. Y vive todo el tiempo metido acá. Acá los cubanos tenemos tendencia de que siempre hay comida para todo el mundo, siempre invitamos a la gente a comer. Aunque no le invites, si alguien viene tú, le das comida, sea poco, se comparte. Pues a él no le gustan las ensaladas. No le gusta comer sano. Y entonces es inmunodeficiente, tiene problemas en el sistema inmunológico. Y yo lo obligo, y aquí en mi casa se lo tiene que comer. Entonces le preparo, cuando él viene, yo preparo comida con ensalada, con vianda, con cosas para que se lo coma. Que después está enfermo muriéndose. Y cuando está enfermo igual viene para acá, para que yo sea quien lo cuide. A joderme para irme medicamentos y cosas. Bueno, yo se los dije en el video. Yo soy una persona complicada para tener amigos, así, mejores amigos. Así que hemos hecho una buena amistad y yo de la nada, ¿saben? Le he cogido un cariño, lo quiero como si fueran mi hermano, pero yo no soy así. Yo soy una persona que eso me cuesta mucho trabajo. Pero ya no sé vivir sin él. Sé que vas a estar viendo el video. Como él es tan anormal, te vas a estar riendo. Porque yo tampoco, ninguno de los dos tenemos expresiones de cariño. El arroz blanco que preparé es el que dieron por la bodega. Sí, eso no está bueno. Está malísimo. Sí. Aparte de que huele a cucaracha. Ese es el que trae lo que traen del piso, los barreros japoneses allá, ¿no? Eso. Huele a cucaracha. Después que ellos paquitan ¿Qué? todo, no importar, lo que queda en el piso que lo barren, eso es lo que más importa. Huele a cucaracha. La churre es como si el arroz entero fuera churre. Un arroz que estaba guardado ya sabe hace cuánto tiempo, esa es la reserva de los hoteles, se quedaba 10 años ahí y lo traen para casa. Y entonces a mí no me disgusta que sea empegotadito, para mí me gusta, pero está empegotado asqueroso. No está ni siquiera empegotado, no sé. Ah, mira. No, es que está empegotado cochino. Entonces lo he hecho aquí para como que sea el... ¿Usted tiene esa costumbre de hacer? Hijo, para que tenga más estética. ¿Qué socialismo? Eso es estética de restaurante. Lo que no es restaurante gourmet porque es demasiado arroz. Miren esto, miren los trozones de arroz que coge la cuchara. Ustedes coméntenme ahí. ¿Qué les gusta más? ¿El arroz que queda así como empegotado o el arroz desgranadito? Ay, ese dolor de cabeza está más pesado. Y yo estoy relajada. Yo soy súper... Bueno, usted lo sabe. Yo soy muy cobarde y yo normalmente con estas cosas me asusto. Pero bueno, ni empezar a tener pensamiento caótico, porque entonces empiezo a pensar que tengo un tumor en la cabeza y todo ese tipo de cosas, o que tengo un aneurisma cerebral. Ustedes no saben a qué niveles yo llego de pensamiento. Así que quiero pensar que es la luz. Hasta que yo no descubra por qué me duele la cabeza, no dejaremos de hablar en estos días de eso. Pero necesito descubrir por qué a mí me duele la cabeza, para yo estar tranquilo. Vamos a probar cómo quedó. Está rico, pero preparé yo. No, miren, les voy a explicar. Tengo que lavar ese arroz alrededor de 250 veces para que se le quite la peste a cucaracha, porque es una peste a cucaracha. Horrible. Vamos a comer, papá. Ya que hoy estoy de nuevo con dolor de cabeza y yo hoy no uso el teléfono. ¿Tú sabes lo que creo que es? Dos cosas. O el dormir del mediodía, que estoy durmiendo como 5 horas, que sé, bueno, 5 no. Desde las 2 que tú te vas hasta las 4. 2 horas, que no debería ya dolerme la cabeza por eso. O la luz de la motorina cada vez que se prende con esa cosa. Pero me está, porque oye, yo no tengo... Sí, migraña, y yo no tengo, y con ganas de vomitar y todo, yo no tengo migraña ni nada por el día. Y ni comiendo ni nada se me quita. Bueno, las dejo, que voy a comerme la papa.
que aquí ya es tardecito, son las 8:40, casi las 9. Miren, Cristian come con cuchara, Douglas con tenedor y cuchillo, porque siempre se me olvida ponerle el cuchillo. Y Daphne con esta cucharita. ¿Con qué comes tú? ¿Con qué comes tú en tu casa? Y bueno, yo con cuchara, pero ya la cuchara la puse por allá. Déjame ver si cojo un tenedor para apoyar. Nos seguimos viendo después. Bueno, ya hoy es viernes. Les hablo por primera vez a casi las 5 de la tarde. Pero ya ustedes saben, mismo amanecer, 6 de la mañana sin corriente, por tercer día consecutivo vamos de nuevo hasta las 8 de la noche. Hoy es el Día de la Mujer, así que felicidades a todas las mujeres que me estén viendo. Eso no detiene aquí para quitarnos la corriente. Hoy Daphne no fue al círculo porque como hoy es el Día de la Mujer, las señas tenían una actividad y entonces pues creo que era hasta las 12, pero al final yo determiné que la iba a dejar en la casa. Ando con este taleco que ustedes ven aquí, que es para engancharme en el pecho, a ver si en la tienda les puedo grabar en el momento que esté como comprando eso, porque podría tenerlo así en la mano o decirle a Cristian que me grabe, pero bueno, no sé. Vamos a ver. Si no me lo pongo, lo traje por si acaso, porque nunca he probado este aparato, que es como para cuando vas en bicicleta o si quieres grabar así, es como un cinturón. Tengo unas herramientas ahí que ya se las había mostrado a usted en un video, pero nunca las he usado. Y por suerte no son cosas que se gastan, así que no importa si las uso o no. Pero bueno, si uno las compró para darle algún tipo de uso. Pero bueno, a lo mejor le digo a Cristian que me grabe. No sé qué tinte me voy a dar todavía. Y tengo que pintármelo hoy porque para poder hacerles eso hoy, saben, la pintura hoy y arreglarme las uñas mañana. Si no, tengo que hacerme todo mañana. Vamos a ver. ¿Qué bolita? De ninguna bolita. La bolita está hablando mamá. Mira, si lo que venimos es aquí, a ver qué tintes hay. No hay. Laura. A 1.80. ¡Ah! ¿De verdad? ¿Pero y ese precio? No lo creo. Mamá, ¿qué le pasó a los tintes? Si los tintes costaban 5 pesos. ¡Ay! Te vas a partir la cabeza, estate tranquilo. Bueno, señores, los tintes están ahora a 5 pesos cubanos. Están baratísimos. A ver, rojo no me quiero poner. Oye, mami. Es lo que dice debajo del 5. ¿No lo ves, eh? Mami, a mí me gusta el ojo. ¿Eh? A mí me gusta el ojo de colores de los. ¿Tú quieres que me pinte el pelo rojo? No, pero a mí no me gusta el rojo, mi hija. ¿Qué color es este, el 5? Porque no... Castaño claro. Entonces, ponme uno de estos y uno de los violetas. Sí. No, espérate, ahora tú vas a coger las cajitas, pero por favor, tienes que portarte bien. Mira, la muchacha te va a sacar de la tienda. No, coge las habitas. Esto fue lo que compramos. Vamos a ver después qué tal queda. Dice desamarillador. Supongo que primero me tenga que echar eso y después me tenga que echar el otro. Esto es como que para igualar el tono. O me lo pondré después, no sé, no tengo ni idea. Que ya terminamos el viaje. Hoy es sábado. Faltan nada más horas para cumplir años, señores. Y pues no les he grabado hoy porque más o menos un poco de lo mismo. Pero ahora estoy súper feliz porque acaba de llegarme un paquete que me envió un suscriptor y que va a solucionar, me pone feliz porque además es algo que soluciona muchísimo el problema que tenemos acá, el estrés que tengo yo también en parte, aunque no lo elimina, pues, o sea, aunque no elimina la situación, pues es un apoyo tremendo. Y bueno, nada, quiero que vean qué fue lo que llegó. Y nada, que estoy muy, muy agradecida. Parezco una loca con el moño este en la cabeza. Estamos aquí, que nos acaba de llegar esto, que es un ventilador recargable, portátil, no sé cómo se dice, pero bueno, por batería, que nos los mandó Manuel. Muchas gracias a Manuel. Y bueno, eso va a solucionar que por lo menos la niña pueda dormir en el mediodía sin calor. Bueno, la niña y nosotros también de alguna forma, miren. Ahora aquí mi papá y Douglas
Cristian no está haciendo nada, pero mi papá y Dula van a armarlo. Y ya cuando esté armadito, pues entonces se los voy a mostrar. Así que vamos a armarlo y ponerle mucha expectativa. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a arreglarnos las uñas. Voy corriendo. Se encuentra libre Todo se me ha quedado para el final, pero voy corriendo porque el problema es que le pusieron la corriente en la manicure y no sabe si se la van a quitar de nuevo. Miren, voy con Daphne porque no tengo con quién dejar a la niña. Dime, mi vida. ¿Qué? Dime. Hay que correr. Ella diciéndome que hay que correr. Espérate, que si no, no caemos. Ella diciéndome que tenemos que correr porque el problema es que la manicure me dijo que tenía que apurarse. Entonces ella pertenece a otro circuito y es probable que le quiten la corriente, que no se la quiten más, pero por si acaso. Pues así mismo, como tú quieres a Daphne, así mismo te quiero yo. Muchos besos. Bueno, mi niña, el día que anunciaron que venía, que ibas a nacer, fue uno de los días más felices de nuestras vidas. Bueno, mi niña, muchas felicidades en tu cumpleaños, que lo pases contento, con las muchas personas que te quieren. Nosotros estamos contentísimos de que hayas nacido. Felicidades, la frase que te pega en esta temporada es siempre 26. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños, Sofi. Hola, Sofi. Feliz cumpleaños. Muchas felicidades y que tengas un día lindo. Recuerden llamarme. Te quiero muchísimo y un gran abrazo desde la distancia. Hola, Sofi. Felicidades en tu cumpleaños. Tu tío te desea todas las cosas maravillosas de este mundo. ¡Sofía! Sofía! ¡Sofía! Te quiero mucho, te quiero un montón. Estoy loca porque vengas para acá ya. Tienes que venir ya. Y nada, te quiero mucho.
Dale, díselo. ¡Feliz cumpleaños, mi vida! Mira, Cusi, que me están felicitando, mira. Feliz cumpleaños, Sofía, que tengas un bonito día. Hola, Sofía. No lo puedo creer. Ay, no lo puedo creer. ¿Cómo tú hiciste eso? Me contaste. Increíble, no lo puedo creer. Sofía, feliz cumpleaños. Te mando un beso y un abrazo enorme. Espero que la pases súper bien. Mandate también muchísimos ánimos para que sigas con tu canal de YouTube, El Mundo de Sofía. Sofi, déjame hablar un momento. Sofi, mi vida, mucha felicidad. Yo te quiero mucho, tú sabes que te adoro. Te deseo que tengas un feliz cumpleaños. Pasa un lindo día. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hola, bella. Feliz cumpleaños. Sofi, nos estamos poniendo viejos. 26, está cerca de los 30. ¡Felicidades! Te deseamos un feliz cumpleaños y esperamos que lo disfrutes con tus familiares y amigos. Muchos éxitos en tu carrera profesional como creadora de contenido y nos vemos pronto. Beatriz de mi corazón. Felicidades, mi amor. Te amo. Feliz cumpleaños, mi amor. Te deseo todas las cosas buenas del mundo. Que ojalá pueda estar siempre a tu lado para verte cumplir muchos más años. Te amo. ¿Qué me vas a decir de estos 26 años de Sofi? El mejor regalo es que ella está aquí, que está con nosotros. Y son 26 años desde que tú estabas en la barriguita, desde que aquella barriga se puso tan grande. Felicidades, Sofi. Te quiero, un beso. Gracias por todo, por estar siempre ahí para mí. Te deseo lo mejor de la vida. Eres una persona súper especial, súper maravillosa. No se lo dijiste a mi abuela. No lo dijiste a mi abuela. Mandé a avisar a más gente. Ah, porque si no... ¡Feliz cumpleaños, mami! Gracias, mi amor. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.